Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos reunidos nuevamente para poder estudiar un sábado más, gracias a Dios, su palabra. Tengan ustedes un feliz sábado y que realmente Dios los pueda bendecir y podamos tener un acercamiento más pleno, hermanos, a lo que es Cristo en este día. Que nos acerquemos más a Cristo como pueblo y que realmente podamos buscar cada vez más la consagración que nos es necesaria y la preparación que nos es necesaria para poder encontrar a Cristo en las nubes de los cielos. Hoy nos toca estudiar, hermanos, la clase número 38 de la serie titulada La lluvia tardía. Clase número 38, que se denomina El poder de la lluvia tardía, parte 3. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí. Parte 3. Y lo que vamos a ver hoy dentro del poder de la lluvia tardía, parte 3, es un subtítulo que se llama La persecución después de la lluvia tardía y el martirio. La persecución después de la lluvia tardía y el martirio, hermanos. Repito, tomen nota, la persecución después de la lluvia tardía y el martirio. Pero antes de comenzar, como es de costumbre, hermanos, ¿qué les parece? Los que puedan acá por el espacio, nos ponemos de rodilla, se ponen de rodilla y yo los guío desde acá con una oración. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos ante tu presencia, Señor, en este sagrado día sábado, para que tú, Señor, nos puedas bendecir en el estudio de tu palabra y nos des reverencia y concentración objetiva para entender tu palabra. Te pedimos que bendigas a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial organizada, que es tu iglesia verdadera, Señor, y que estemos preparados para el reavivamiento y la reforma que se va a dar en el seno de tu iglesia cuando llegue. Te doy gracias por tantos amigos que nos ven y nos escuchan en todas partes del mundo, que tú los estés bendiciendo a ellos, Señor, y que ellos se animen a formar grupos bíblicos de investigación para poder estudiar y profundizar las Sagradas Escrituras. Todo esto te lo dejamos en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy vemos la clase número 38, El poder de la lluvia tardía, parte 3, y como subtítulo, La persecución después de la lluvia tardía y el martirio. Y bueno, hermanos, como era de esperarse, por fin llegamos. 38 clases se han necesitado para que recién podamos estar de acuerdo con los que tienen la postura B, a que sí hay persecución después de la lluvia tardía. ¿Me escucharon o no? ¿Qué dije? Bueno, repito. Por fin llegamos a 38 clases donde ahora recién estamos de acuerdo con los de la postura B en que hay persecución después de la lluvia tardía. Estamos totalmente de acuerdo con ellos, pero porque ahora entendemos cómo es la verdad. Ahora entendemos que después de la lluvia tardía hay persecución, pero ya, hermanos, por 2 puntos. O sea, una persecución doble. Primero, por la ley dominical que ya ha sido dictada antes de la lluvia tardía. Y segundo, por el poder de la lluvia tardía. De manera que después de la lluvia tardía viene la persecución, pero ya no solamente por la ley dominical, sino ahora sumándole a la ley dominical el poder de la lluvia tardía. Por eso es que los hermanos de la postura B nunca han logrado comprender esto, y ahora nosotros, después de 38 clases, podemos entender que sí, enseñamos que sí, que hay persecución después de la lluvia tardía. Pero, hermanos, ¿qué sucede? Ya no es solamente por la ley dominical, sino por el poder que la lluvia tardía nos confiere. O sea que viene a ser una persecución doble. De manera que la persecución viene antes de la lluvia tardía con la ley dominical
Y se suma después de la lluvia tardía otra persecución por el celo que nos llegan a tener por el poder que la lluvia tardía nos confiere a nosotros como hijos de Dios. Entonces, la primera persecución que nosotros tenemos es por la ley dominical que se da antes de la lluvia tardía, y otra persecución más que se le suma es después por la lluvia tardía misma, que es el poder que nos confiere el Espíritu Santo. De manera que después de la lluvia tardía ya somos perseguidos por dos cosas básicamente. Primero, porque la ley dominical ya ha sido dictada antes de la lluvia tardía, y segundo, por el mismo poder de la lluvia tardía que nos está dando tanta potencia, hermanos, que el mundo nos mira con envidia y nosotros comenzamos a arrasar el mundo con su potencia. De manera que los hermanos de la postura B, cuando decían que la persecución viene después de la lluvia tardía, tenían razón, pero lo que ellos no entendían es que ahora viene la persecución por la lluvia tardía. O sea, se le suma ahora el tema de la lluvia tardía, pero ya había una tensión, una oposición, una opresión, un tiempito antes por la ley dominical. Entonces nosotros, que estamos estudiando en profundidad estos temas, ahora entendemos mejor todo esto, hermanos. Entonces, después de la lluvia tardía, cuando descienda la lluvia tardía, viene la persecución, pero por causa del poder del Espíritu Santo. O sea que a la persecución de la ley dominical, ahora se le suma la persecución por la lluvia tardía. O sea que después de la lluvia tardía en adelante ya somos perseguidos por dos cosas: por la ley dominical y por envidia al poder que nos confiere el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos una comprensión más plena de lo que es la persecución. Por eso es que en esta noche estamos estudiando la persecución después de la lluvia tardía y el martirio. Nosotros vamos a ver lo que es la severidad del mensaje, hermanos. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 5, que dice lo siguiente. Y ahí veíamos, hermanos, que se nos está dando a nosotros un severo mensaje. Cuando llegue, hermanos, cuando caiga, cuando recibamos, cuando se nos dé la lluvia tardía, vamos a dar un ultimátum al mundo. Realmente vamos a dar lo que nosotros le decimos un ultimátum al mundo. Pero sería un ultimátum de amor y con amor, hermanos. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 5 dice lo siguiente, hermanos, y presten atención, la severidad del mensaje que vamos a tener que predicar, pero cuando llegue el momento, Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En Apocalipsis 18, 1 al 5 está el descenso del Espíritu Santo, el descenso de la lluvia tardía y el mensaje tremendo que tenemos que darle a todo el mundo pseudo religioso y a todo el planeta. De manera que cuando desciende la lluvia tardía, en Apocalipsis 18, 1, y empezamos a dar el mensaje que se encuentra en los versículos 2 al 5, es para avisar que ya los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo. Por lo tanto, ya se ha dictado la ley dominical y por lo tanto ya todos han fornicado con la ley dominical y ya todos han bebido el vino del furor de su fornicación. Y ya se unió el poder civil con el religioso.
y ya se ha unido el poder civil con el religioso y por lo tanto también ya está formada la triple alianza. Yo les pido a los hermanos que vayan a ver toda la serie que nosotros hemos dado sobre reavivamiento y reforma, donde ahí explicamos todas estas cosas. Entonces, hermanos, vemos el ultimátum acá en Apocalipsis 18, 1 al 5. Pero cuando desciende la lluvia tardía, ya los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo, ya han fornicado con ella y ya han bebido el vino del furor de su fornicación. ¿Saben lo que significa eso, mis queridos hermanos? Que ya se ha dictado la ley dominical y ya el mundo religioso está aceptando la ley dominical durante el tiempo de gracia. Porque la ley dominical o decreto dominical se dicta durante el tiempo de gracia. El reavivamiento y la reforma se dan durante el tiempo de gracia. Y el descenso de la lluvia tardía se da durante el tiempo de gracia. Y la predicación mundial del Evangelio de Mateo 24:14 se da durante el tiempo de gracia, hasta el fin del tiempo de gracia. De manera que ahí ustedes van entendiendo correctamente cuál es la secuencia profética que nosotros tenemos que aceptar y entender dentro de lo que conocemos como la gracia, durante el tiempo de gracia. Entonces, hermanos, ahora cuando desciende la lluvia tardía, ya estábamos en opresión por la ley dominical y ahora se le suma el hecho de que por el poder, hermanos, de la lluvia tardía, nos van a aborrecer y también nos van a perseguir y algunos serán mártires. Pero resulta que Apocalipsis 18, 1 al 5 dice que han bebido del vino del furor de su fornicación. Ahora bien, ¿qué es eso, hermanos? Vamos a corroborarlo con el espíritu de profecía, hermanos. Vamos a ir al comentario bíblico adventista, tomo 7a, página 990. Estamos un poco cansados, hermanos. Se hace largo el estudio, pero hacemos un esfuerzo. Comentario bíblico adventista, tomo 7a, página 990. Entonces noten lo que dice, queridos hermanos. Dios acusa a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, como lo dice Apocalipsis 18, 1 al 5. Esto significa que ha menospreciado el único mandamiento que señala al verdadero Dios y ha derribado el sábado recordativo de la creación de Dios, es decir, cuando se dé la ley dominical. Dios hizo al mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Así santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él, para ser observado por su pueblo a través de todas sus generaciones. Pero el hombre de pecado, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, nos remite ahora al pasado, pensó en cambiar los tiempos y las leyes. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo colocando el primer día de la semana donde debiera estar el séptimo. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado para que se lo considere como sagrado. En la palabra de Dios, esto es llamado la fornicación de la mujer. Dios tiene un conflicto con las iglesias actuales. Y yo les hago una pregunta, hermanos. Lo que acabamos de leer en Apocalipsis 18, 1 al 5, ¿ya se ha cumplido? Sí. ¿A dónde? No, o sea, diciendo de que ya había pasado, que ya había pasado, ¿a dónde vino? Apocalipsis 18, 1 al 5, cuando habla de la ley dominical y la lluvia tardía, ¿ya se ha cumplido? Ah, no. No. Entonces, noten mis queridos hermanos lo que dice acá. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado para que se lo considere como sagrado, y en la palabra de Dios esto es llamado la fornicación de la mujer. Dios tiene un conflicto con las iglesias actuales. Ellas
están cumpliendo la profecía de Juan que dice: todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Les hago una pregunta, hermanos. Apocalipsis 18, 1 al 5. ¿Ya se ha cumplido? No. ¿Se cumplió en el pasado? No, hermanos, no. Le hago una pregunta. ¿Se está cumpliendo? Sí. No se cumplió en el pasado, ni todavía no se ha cumplido en el futuro. Estamos viendo el cumplimiento ahora delante de nuestros propios ojos. Se está cumpliendo. ¿Y cuándo va a llegar el cumplimiento pleno? ¿Cuándo se va a cumplir plenamente? Cuando se dicte la ley dominical y descienda la lluvia tardía, se cumple Apocalipsis 18, 1 al 5. Por eso, hermanos, todo esto lo que estamos viendo, incluso con la asunción del nuevo Papa argentino, Francisco I, noten lo que dice acá. Dios tiene un conflicto con las iglesias actuales. Ellas están cumpliendo la profecía de Juan, que ¿qué dice? Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Se han divorciado de Dios al negarse a recibir el sello divino. No tienen el espíritu del pueblo leal que guarda los mandamientos de Dios. Y las gentes del mundo, al dar su sanción a un falso día de reposo y hollar bajo sus pies el día de reposo del Señor, han bebido del vino del furor de su fornicación. Cuando se dicte la ley dominical, hermanos, y el mundo la apoye y la acepte, habrán bebido del vino del furor de su fornicación, y entonces será el tiempo en que Dios honrará a su pueblo dándole la potencia del Espíritu Santo, la potencia de la lluvia tardía. ¿Se va entendiendo, mis queridos hermanos? Sí. Entonces, ¿cómo puede haber gente que esté durmiendo en estos tiempos actuales cuando nos dice clarito el comentario bíblico adventista, tomo 7a, página 990, que ahora las iglesias están cumpliendo? No se ha terminado de cumplir, no ha llegado al cumplimiento pleno, pero están cumpliendo esta profecía con el movimiento dominical y con las leyes dominicales parciales que se dan en diferentes países del mundo y en cada uno de sus provincias y estados. Pero va a llegar a un cumplimiento pleno cuando Estados Unidos, la primera potencia mundial, dicte la ley dominical y el resto del mundo occidental lo apoye, hermanos. De manera que en Apocalipsis 18, 1 al 5, vemos que desciende la lluvia tardía. Pero resulta que cuando desciende la lluvia tardía, ¿qué pasa? Ya los pecados de Babilonia ya han llegado hasta el cielo, ya han fornicado con ella todas las naciones y ya han bebido del vino del furor de su fornicación. En una palabra, cuando desciende la lluvia tardía, ya se ha dictado la ley dominical. Por lo tanto, la ley dominical viene primero que la lluvia tardía. Y entre la ley dominical y la lluvia tardía está el reavivamiento y la reforma que se da en el seno, adentro de la iglesia adventista del séptimo día. El reavivamiento y la reforma no se da afuera, no se da en los grupos separatistas, no se da en los adventistas apóstatas, en los grupos apóstatas, se da adentro de la iglesia adventista del séptimo día organizada. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que cuando desciende la lluvia tardía, ya hay ley dominical con persecución. Pero ahora el espíritu de profecía nos va a mostrar que con la lluvia tardía se acrecienta la persecución, sumándole ahora a la cuestión que ahora también nos van a perseguir por envidia y por tenernos celos del poder que nosotros tenemos por el Espíritu Santo. De ahí que ustedes conocen lo que dice Primeros Escritos, página 33, y quiero que vayamos a esa cita. Ustedes ya recuerdan, hermanos, Primeros Escritos, página 33. En Primeros Escritos, página 33, hermanos, leemos lo siguiente. Y ahora van a entender, hermanos, lo que esto quiere decir. Primeros Escritos, página 33, dice así:
vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia, que es la ley dominical, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Repito, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto, la lluvia tardía, hermanos, esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. ¿Y por qué no la podían refutar? No podían refutar la verdad sabática por la potencia del Espíritu Santo. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Qué persecución? La persecución esa combinada tanto por la ley dominical que ya ha sido dictada y que comienza el tiempo de angustia, como también por el poder que nos confiere la lluvia tardía al pueblo de Dios, y como consecuencia de ese poder de la lluvia tardía, viendo eso es lo que enfurece a las otras iglesias y a los adventistas nominales, etcétera, 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 y nos persiguen por eso. Y qué bueno cuando dice, y salieron de las iglesias, cuando se predica la lluvia tardía, dice salir de Babilonia. Salid de Babilonia. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron de las otras iglesias y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Qué persecución? Por causa de la ley dominical y por causa de la lluvia tardía que ya la estamos teniendo. Por eso, hermanos, es que viene primero la ley dominical y segundo la lluvia tardía. Y tanto por la ley dominical y tanto por la lluvia tardía vamos a ser perseguidos. Concuerda con Apocalipsis 18, y cuando habla de Babilonia, salir de Babilonia son de las otras iglesias. Exacto. Primeros Escritos, página 33, te está explicando, para el que entiende, hermanos, para el que tiene discernimiento, todo Apocalipsis 18, 1 al 5. ¿Y qué va a pasar ahora en esa persecución que va a enfurecer a las otras iglesias, hermanos? ¿Qué va a pasar? Entonces ahí viene Mensajes Selectos, tomo 3. Vamos rapidito, hermanos, a Mensajes Selectos, tomo 3, página 453 y 454. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 453 y 454 dice lo siguiente. Presten atención, y los hermanos que nos están viendo en directo o en diferido, tomen una hojita de papel y por favor tomen nota para que después puedan dar los estudios bíblicos y probar tanto con la Biblia como con el espíritu de profecía estas verdades que nosotros estamos mostrando. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 453 y 454 dice: los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados. Y esta distinción será tan señalada, que muchos que se convenzan de la verdad se pasarán al lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla, esa batalla es ley dominical más lluvia tardía. Con la ley dominical y la lluvia tardía viene la batalla espiritual del pueblo de Dios. Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla, o sea, en la batalla de la ley dominical, antes del conflicto final, muchos serán encarcelados. Muchos, para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. No seréis tentados más de lo que podéis soportar. Jesús soportó todo esto y mucho más. No seréis tentados más de lo que podéis soportar. Jesús soportó todo esto y mucho más. Entonces hacemos la introducción, hermanos, habiendo dejado en claro ya en estos minutos anteriores que después de la lluvia tardía sigue la persecución, continúa la persecución, se acrecienta la persecución. Ahora nos dice
que en esa gran obra, hermanos, muchos serán mártires al permanecer firme o al mantenerse firme en favor de la verdad. Entonces nosotros tenemos que hablar ahora, hermanos, un poco del martirio. Ya hemos dejado bien en claro que con la lluvia tardía también va a haber persecución, y se nos habla de gente encarcelada, de gente que huye, de gente que es muerta por mantenerse firme en defensa de la verdad. O sea que nadie puede negar, hermanos, que con la ley dominical y con la lluvia tardía hay persecución. Nadie puede negar que antes de la lluvia tardía hay persecución por causa de la ley dominical, y que después de la lluvia tardía hay persecución por las dos cosas, tanto por la ley dominical como por el poder de la lluvia tardía. Nadie puede negar eso. Pero entremos a hablar, hermanos, algo que muchas personas siempre han tenido ganas de saber, y es el tema del martirio en el tiempo del fin. Hablando un poco, hermanos, de lo que es la potencia del Espíritu de Dios, nosotros podemos ver, hermanos, estudiando las Escrituras, que en los grandes héroes bíblicos, el Espíritu Santo, cuando la potencia del Espíritu Santo viene y te arrebata, viene y te toma poderosamente el Espíritu Santo, vemos que la potencia del Espíritu Santo te puede dar tanto fuerza de espíritu como fuerza física, básicamente hablando. No vamos a entrar a hablar, no vamos a entrar a desglosar más el tema, lo dejemos ahí nomás. Pero sí vamos a decir que la potencia del Espíritu Santo te puede dar fuerza espiritual o fuerza física, o las dos. A Sansón Dios le dio una terrible fuerza física, la potencia del Espíritu Santo. A Elías dice que la mano de Jehová fue sobre él y corrió más rápido que Acab, y eso que Acab iba con sus caballos y sus carros, y corrió más rápido que él, y fue, y le ganó y llegó a donde tenía que llegar. Después vemos, hermanos, a Ahod, a Sangar, esos otros jueces que ustedes no conocen. Uno agarró con una arma y mató no sé cuántos hombres con una tremenda fuerza, porque el Espíritu Santo le dio fuerza física. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La potencia del Espíritu Santo te puede dar tanto fuerza espiritual como fuerza física. Y cuando el Espíritu Santo en potencia nos da tanto fuerza espiritual o fuerza física, si nos da fuerza espiritual, nos da una gran capacidad, hermanos, para soportar los sufrimientos emocionales, por ejemplo. Y cuando nos da fuerza física, nos da gran capacidad para soportar físicamente las cosas. Y eso es lo que muchas personas no entienden. El Espíritu Santo, en su obrar de misterio y en su potencia, hermanos, lo que hace el Espíritu Santo es darnos terrible fuerza espiritual y o terrible fuerza física, o sea, una gran capacidad espiritual y o una gran capacidad física cuando llega el momento que tenemos que afrontar las situaciones. Por eso es que con la potencia del Espíritu Santo, cuando necesitemos una gran capacidad espiritual, la vamos a recibir. Y cuando necesitemos una gran capacidad física, la vamos a recibir. ¿Saben por qué? Porque sin el refrigerio de la presencia del Señor, no podemos tener la capacidad espiritual para enfrentar un tribunal de gente y convencerlos y refutarles las cosas. Y sin gran capacidad física dada por el Espíritu Santo, no podemos, hermanos, afrontar la tortura y el martirio y el hambre. Se necesita, hermanos, que la potencia del Espíritu Santo nos dé gran capacidad espiritual y gran capacidad física en lo que tengamos que soportar, hermanos. Por eso es que hagamos rapidito una comparación de textos, porque en la comparación de textos que yo les voy a mostrar ahora, vamos a ver cómo cuando una persona tiene la potencia del Espíritu Santo, recibe gran capacidad espiritual y gran capacidad física. Por supuesto, no vamos a tocar el caso de Sansón, de Elías y de otros jueces de Israel, de profetas y de jueces de Israel, porque ya los conocen. Pero vamos a ver
cómo, hermanos, cuando uno tiene la potencia del Espíritu Santo, hay gran capacidad espiritual y gran capacidad física, y lo vamos a ver. Primero empecemos por Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Vamos rapidito. En Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20 dice lo siguiente, y por favor, queridos hermanos, presten atención y tomen sus Biblias y busquemos. Dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. ¿El Espíritu Santo refrigera? Refrigera, hermanos. En tiempos terribles refrigera. Y Él enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Hechos 3, 19 y 20 nos dice que el Espíritu Santo en su potencia, y aquí está hablando de la potencia del Espíritu Santo, esa potencia, mis queridos hermanos, refrigera. ¿Van captando la cuestión? Sí. Refrigera. La potencia del Espíritu Santo, hermanos, refrigera. Veamos, por ejemplo, Miqueas 3:8. Miqueas capítulo 3, versículo 8, vamos rapidito al Antiguo Testamento, a los profetas menores. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Y dice así, hermanos, Miqueas capítulo 3, versículo 8. Yo, empero, estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Repito, hermanos, Miqueas 3:8. Yo, empero, estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová te llena de fuerza y de juicio y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Vemos que al profeta Miqueas le dio Dios tanto fortaleza espiritual como fortaleza física. Y si hacemos la comparación de textos, refrigerio. Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Dice lo siguiente. Lo habíamos escuchado a Pedro, lo habíamos escuchado a Miqueas, escuchamos ahora a Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. El cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. En lo cual aún trabajo, combatiendo, pero noten, según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. Cuando tenemos la potencia de Dios, hermanos, tenemos refrigerio, estamos llenos de fuerza, llenos de fortaleza, llenos de juicio, llenos de poder, llenos de capacidad espiritual, llenos de capacidad física. Y por toda la comparación de texto vemos que es un poder de Él, una operación de Él, que comienza a obrar en nosotros poderosamente. Vemos potencia de Él. Vemos potencia de Él, pero vemos un poder sobrenatural que obra en nosotros poderosamente. Y si ese poder obra en nosotros poderosamente, seguramente Dios nos da una gran capacidad espiritual y una gran capacidad física. Sigamos comparando textos. Romanos capítulo 15. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 15, vamos a ver, hermanos, si estamos viendo todo lo que pasa cuando uno tiene potencia del Espíritu de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 13, 14, 18 y 19. Repito, Romanos 15, 13, 14, 18 y 19. Entonces leemos primeramente los versículos 13 y 14 que dicen, y noten, ¿no? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo. Hoy en día no experimentamos estas cosas, hermanos, porque no hay potencia del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo,
para que abundéis en esperanza. ¿Por qué hoy en día no vemos cristianos que estén llenos de todo gozo, llenos de toda paz y que abunden en esperanza? ¿Por qué no vemos eso? Porque no hay potencia del Espíritu Santo. Esto solamente lo podemos experimentar en parte, pero no completamente. Por la virtud, por el poder del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, no tenemos la virtud y el poder del Espíritu Santo. Pero cuando tengamos la virtud y el poder del Espíritu Santo, vamos a experimentar Romanos 15:13, que dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Versículo 14: empero cierto yo de vosotros, hermanos míos, estoy cierto de vosotros, que aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. ¿Hay hermanos así hoy en día? No, porque no hay virtud y potencia del Espíritu Santo. Y aclara Pablo, por la virtud del Espíritu Santo, si no, no. Por la virtud del Espíritu Santo. Y seguimos leyendo, hermanos, los versículos 18 y 19 que dicen: porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Versículo 19. Con potencia de milagros. No como esos milagritos que tienen las otras iglesias que están caídas, sino noten lo que dice, queridos hermanos, con potencia de milagros y prodigios, ¿pero en qué? En virtud del Espíritu de Dios. Todo se cansa de decir en virtud del Espíritu de Dios, en don del Espíritu de Dios, en potencia del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Todo esto, hermanos, cuando uno tiene potencia del Espíritu Santo, está lleno de todo gozo, lleno de toda paz, abundamos en esperanza, estamos llenos de bondad, estamos llenos de conocimiento, estamos llenos de potencia, de milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta por qué cuando tengamos que afrontar el martirio vamos a tener capacidad espiritual y física? Seguimos leyendo. Filipenses capítulo 2, vamos rapidito a Filipenses capítulo 2, versículo 17. Rapidito, hermanos. Filipenses 2, 17. Noten lo que dice allí. Aquí Pablo, sigue hablando Pablo, y noten, hagan la comparación de texto para que vean todo lo que uno experimenta, tanto espiritualmente, como intelectualmente, como físicamente, cuando está lleno de la virtud del Espíritu de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 17 dice, y aún dice, aquí está hablando del martirio de él que pronto iba a llegar, el martirio de Pablo, dice así, y aún si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, tengo miedo, dice Pablo, porque no sé cómo voy a afrontar eso. ¿Dice así o no? No. Noten lo que dice. Me gozo y congratulo por todos vosotros. Él se gozaba si iba a tener que ser sacrificado, si iba a tener que ser martirizado. Él se goza y se congratula por todos los santos cristianos, dándoles ejemplo. Y si no, sigamos leyendo. Damos vuelta a la página, al capítulo 4, Filipenses capítulo 4, y vamos al versículo 12 y 13. En los versículos 12 y 13, presten atención, hermanos, estamos comparando los textos. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquí en profundidad estos textos también se refieren a la virtud del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 20, vamos rapiditos, hermanos, seguimos comparando Hechos capítulo 20. Rapidito, hermanos, Hechos capítulo 20, versículos 20 al 25, y dice lo siguiente. Noten lo que dice Pablo.
Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, dice Pablo, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Pero como Pablo estaba lleno de la virtud del Espíritu Santo y lleno de potencia del Espíritu de Dios, en el versículo 24 noten lo que él dice: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 25: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Le estaba diciendo: yo voy a morir, nunca más me van a ver. Si comparamos todos los textos que estamos comparando, vemos que hay gozo. Cuando uno tiene la potencia del Espíritu Santo, no hace caso de los peligros, no le importan los peligros, porque el Espíritu Santo capacita a cada uno como Él quiere. Y si Dios va a capacitar a alguien para que sea mártir, él va a estar lleno de gozo y de capacidad espiritual y física, como todos los versículos que venimos viendo, y ni siquiera van a hacer caso a los peligros. No les va a importar que haya cárceles, prisiones, tribulaciones y la muerte, con tal de que acaben con gozo su carrera y que cumplan el ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 21, versículo 10 al 15. Hechos capítulo 21, versículo 10 al 15. Y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y después de estos días, apercibidos, subimos a Jerusalén. Pero vuelvo a leerles, hermanos, el versículo 13, que dice lo siguiente, por favor presten atención. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos 21:13. Nosotros hemos comparado todos estos versículos bíblicos mostrando que cuando uno va a tener el don del martirio, cuando Dios lo capacita para que sea un mártir, le da la capacidad espiritual, la capacidad intelectual y la capacidad física para que él pueda afrontar esa situación. Y Dios sabrá quiénes van a ser mártires en el tiempo del fin. Pero hablando del martirio, hermanos, estas cosas tenemos que entenderlas porque mucha gente no entiende, no sabe, tiene miedo. ¿Y saben por qué tienen miedo? Porque no entienden el contexto de la virtud del Espíritu Santo cuando recibimos la potencia del Espíritu. Entonces por eso muchos hermanos tienen miedo y creen que no van a poder soportar el martirio. Y por eso evitan estudiar estas cosas y evitan reconocer la realidad de que sí va a haber persecución y martirio. Pero con este estudio dejamos bien en claro, hermanos, que cuando la potencia del Espíritu Santo caiga y tengamos que soportar persecución y martirio, se nos dan todas las cosas que dicen los versículos que acabamos de leer.
no nos va a importar, vamos a querer morir por causa de Cristo, no vamos a hacer caso de las cárceles, prisiones y tribulaciones, vamos a estar llenos de gozo, llenos de paz, llenos de amor, llenos de bondad, llenos de conocimiento, llenos de sabiduría, queriendo realmente sufrir algo por amor de Cristo, hermanos. Entonces, cuando hablamos del martirio, mucha gente tiene miedo y no sabe cómo viene la mano con este tema. No entienden que los que vayan a ser mártires es porque realmente, hermanos, el Espíritu Santo los va a capacitar. Y al capacitarlos, les dará todas estas capacidades que venimos hablando para que puedan afrontar con éxito, hermanos, el martirio. Pero ¿sabían ustedes que dentro de lo que es la potencia del Espíritu Santo, aquellos que vayan a ser mártires, Dios les va a avisar quiénes van a ser? ¿Sabían ustedes? Te lo pruebo con Biblia. Hay muchos ejemplos, hermanos, pero te lo pruebo con Biblia. Vamos a ver, por ejemplo, 2 de Timoteo 4:6. En 2 de Timoteo 4:6 dice lo siguiente. En 2 de Timoteo 4:6 dice lo siguiente. Noten, hermanos, lo que dice Pablo, por poner un ejemplo. No vamos a ver todos los ejemplos, estamos poniendo un ejemplo, hermanos. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cómo sabía, hermanos, que él ya estaba para ser ofrecido? ¿Y cómo sabía él que el tiempo de su partida estaba cercano? Si Pablo no llegó hasta los 70, 80, 90 años, ¿cómo sabía él? Porque Dios le había avisado. Si no, ¿cómo va a decir, ¿saben qué? Si yo les digo a ustedes, hermanos, ya está cerca el tiempo de mi partida. ¿Y cómo sabes vos? Yo ya estoy para ser ofrecido. ¿Y cómo sabés vos? Bueno, nosotros llegamos a saber porque el Espíritu Santo nos avisará. Y vamos a saber cuándo nosotros estemos para ser ofrecidos y cuándo estemos, hermanos, el tiempo de nuestra partida esté cercano. Si nosotros leemos, por ejemplo, 2 de Pedro 1, vamos rapidito, hermanos, a 2 de Pedro 1. En 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 13 y 14, presten atención lo que dice ahí. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor me ha declarado. ¿Cómo sabían que ya pronto tenían que dejar el tabernáculo y que pronto iban a ser martirizados? Entonces, mis queridos hermanos, hablando un poco del martirio, como nos hemos dedicado a hablar en esta noche del martirio, no tenemos que verlo con miedo o como algo terrible y horrible para nosotros, sino como un honor, sabiendo que los que vayan a ser mártires, algo que yo tampoco, a mí me costaba entender esto, hermanos, la potencia del Espíritu nos tomará y nos dará tremenda capacidad espiritual, tremenda capacidad intelectual, tremenda capacidad emocional, tremenda capacidad física, y también Dios nos dirá cuándo acabará nuestra carrera, porque esas cosas ocurrirán ya bajo la potencia tremenda del Espíritu Santo en la iglesia de Dios. Y el Espíritu Santo estará enseñándole a cada uno de sus escogidos cómo tiene que proceder y qué cosa tiene que hacer. ¿Se va entendiendo, mis queridos hermanos? Bueno, un poco más del martirio hemos dejado en claro que no hay que tenerle miedo, ni verlo como algo terrible, porque el que soluciona esa situación difícil es el refrigerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con todo el refrigerio, con todos los dones y con todas las capacidades, nos capacita y nos asiste para que nosotros podamos ser mártires, si es que tenemos que serlo, cuando descienda la lluvia tardía. Entonces, hermanos,
vamos a terminar corroborando con el espíritu de profecía unas citas bastante buenas, hermanos. Unas citas que para mí, hermanos, son tremendas. Son tremendas las citas que yo les voy a leer. Y por favor tomen nota para los que quieran explicar con estudios bíblicos el tema de la persecución en la lluvia tardía y el martirio. Deseado de todas las gentes, página 320 y 321. Deseado de todas las gentes, página 320 y 321. Presten atención, hermanos. Dice así: os entregarán a los concilios y seréis llevados ante los gobernantes y reyes por mi causa para testimonio a ellos y a las naciones. La persecución esparcirá la luz. Los siervos de Cristo serán llevados ante los grandes de la tierra, quienes de otra manera nunca habrían oído tal vez el Evangelio. La verdad había sido presentada falsamente a estos hombres. Han escuchado falsas acusaciones con la fe de los discípulos de Cristo, contra la fe de los discípulos de Cristo. Con frecuencia, su único medio de conocer el verdadero carácter de esa fe es el testimonio de aquellos que son llevados a juicio por ella. En el examen se les pide que contesten y sus jueces escuchan el testimonio dado. La gracia de Dios será concedida a sus siervos para hacer frente a la emergencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? La gracia de Dios será concedida a sus siervos para hacer frente a la emergencia. En aquella hora os será dado, dijo Jesús, ¿qué habéis de hablar? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Al iluminar el Espíritu de Dios la mente de sus siervos, capacidad intelectual y espiritual, hermanos, al iluminar el Espíritu de Dios la mente de sus siervos, la verdad será presentada con su poder divino y su alto valor. Los que rechazan la verdad se levantarán para acusar y oprimir a los discípulos, pero bajo la pérdida y el sufrimiento y aún hasta la muerte, los hijos del Señor han de revelar la mansedumbre de su divino ejemplo. Así se verá el contraste entre los agentes de Satanás y los representantes de Cristo. El Salvador será ensalzado delante de los gobernantes y delante de la gente. Y ahora noten, ahora que ya conocen el contexto de esta cita, mis queridos hermanos, ahora leo esta parte. Los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esta gracia. ¿Se te solucionó el problema, hermano, o no? Los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza. Y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esta gracia. Entonces se cumplió la promesa del Salvador. Cuando Pedro y Juan testificaron delante del Sanedrín, los hombres se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. De Esteban se dice que todos estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Los hombres no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y Pablo, escribiendo acerca de su propio juicio ante el tribunal de los Césares, dice: en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, antes todos me abandonaron, mas el Señor estuvo conmigo y me esforzó, para que por medio de mí la predicación fuese cumplidamente hecha, y para que oyesen todos los gentiles
y así yo fui librado de la boca del león. El Señor lo esforzó. Los siervos de Cristo no habían de preparar discurso alguno para pronunciarlo cuando fuesen llevados a juicio. Debían hacer su preparación día tras día al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios y al fortalecer su fe por la oración. Cuando fuesen llevados a juicio, el Espíritu Santo les haría recordar las verdades que necesitasen. Un esfuerzo diario y ferviente para conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió, iba a impartir poder y eficiencia al alma. El conocimiento obtenido por el escrutinio diligente de las Escrituras iba a cruzar como un rayo en la memoria al debido tiempo. Pero si algunos hubiesen descuidado el familiarizarse con las palabras de Cristo y nunca hubiesen probado el poder de su gracia en la dificultad, no podrían esperar que el Espíritu Santo les hiciese recordar sus palabras. Habían de servir a Dios diariamente con afecto indiviso y luego confiar en Él. Fin de la cita, hermanos. Pero me llama la atención esto. Los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esta gracia. Cuando haya crisis por la ley dominical, cuando seamos perseguidos tanto por la ley dominical como por la lluvia tardía y por las verdades que predicamos bajo el poder de la lluvia tardía, ¿necesitamos preocuparnos? Seremos dotados con el valor y la fortaleza de los mártires. Cuando necesitemos esa gracia, Dios nos la concederá, hermanos. Pero es necesario una preparación diaria. Los que ahora no se preocupan de estudiar, repasar y profundizar las Sagradas Escrituras, no podrán esperar en ese tiempo, hermanos, que el Espíritu Santo les recuerde estas cosas. No podrán, hermanos. Les leo otra cita. Mensajes Selectos, tomo 3, página 480. Mensajes Selectos, tomo 3, página 480. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 480, dice lo siguiente. Hay un titulito ahí que dice: Dios usa el martirio para traer a muchos a la verdad. Y dice lo siguiente: los hombres fieles que rehusaron doblegarse ante la estatua de oro fueron echados en un horno de fuego, pero Cristo estaba con ellos allí y el fuego no los consumió. Algunos de nosotros seremos puestos ahora en pruebas igualmente severas. ¿Cómo dice, hermanos? Algunos de nosotros seremos puestos ahora en pruebas igualmente severas. ¿Obedeceremos los mandamientos de los hombres o los mandamientos de Dios? Esta es una pregunta que se les hará a muchos. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Entonces, si Dios quiere permitir que nosotros seamos mártires, Él nos capacitará. ¿Por qué? Porque habremos estado en estrecha comunión con Dios. Repito, porque habremos estado en estrecha comunión con Dios, y eso en el tiempo de la lluvia tardía nos impartirá el poder y la capacidad para que seamos mártires, si Él quiere permitir que seamos mártires. Por eso hay que decir como los discípulos, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Tenemos que decir como los discípulos, que se haga la voluntad de Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires, eso será para que otras almas realmente se conviertan, hermanos.
Pero hay una cita mucho más poderosa, hermanos. Eventos de los últimos días, página 154. Eventos de los últimos días, página 154. Hermanos, yo para leer esta cita necesito que se concentren y necesito que presten atención. Tomen nota los hermanos que dan estudios bíblicos. Dice así, Eventos de los últimos días, página 154. ¿No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron? ¿Cómo dice? No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron. Si retornaran los días de la persecución, habría gracia suficiente para despertar cada energía del alma que manifestare verdadero heroísmo. ¿Cómo dice, hermanos? Si retornaran los días de la persecución, habría gracia suficiente para despertar cada energía del alma que manifestare verdadero heroísmo. Entonces, mis queridos hermanos, redondeando el estudio de esta noche, ¿qué podemos llegar a ver, hermanos? Cuando hablamos del martirio, acabamos de comprobar en esta noche que después de la lluvia tardía sigue, continúa y se acrecienta la persecución, pero ya por dos cosas. Ya no era solamente por el lío de la ley dominical, sino por la potencia de la lluvia tardía, que ahora con esa potencia predicamos el sábado, la ley, Cristo, el santuario celestial y todas las verdades adventistas al mundo. Por lo tanto, si hay una persecución continuada y acrecentada después de la lluvia tardía, y con esa persecución viene el martirio, hermanos. Pero todos los versículos y las citas del Espíritu de profecía que nosotros acabamos de ver nos muestra que Dios, con la potencia del Espíritu Santo, nos capacitará espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, físicamente, para que nosotros, hermanos, podamos afrontar el martirio, si Él quiere permitir que nosotros seamos mártires, para que otras almas se salven. Por eso, hermanos, en esta clase número 38, realmente, hermanos, hemos aprendido un poquito más con respecto a la persecución y el martirio en el tiempo del fin. Yo le quiero agradecer inmensamente a los hermanos que nos escriben en privado, a todos los hermanos que nos escriben por mail, que nos escriben por Facebook, a los hermanos que a veces me los encuentro en la calle de aquí de Tucumán y que sé que están escuchando estas clases bíblicas. Los aliento a que sigan estudiando, los aliento a que fijen sus ojos en Cristo y en ningún hombre, ni en mí ni en nadie. Estos estudios bíblicos, hermanos, están diseñados y presentados para que nosotros tomemos conciencia de los tiempos tremendos que estamos viviendo y que realmente podamos llegar a entender que la ayuda del hombre es vana y que solamente en Cristo Jesús podemos esperar las grandes riquezas espirituales de bendición que van a venir sobre nosotros en el tiempo de la lluvia tardía y para lo cual ahora nosotros tenemos que estar preparándonos. ¿Qué les parece, hermanos, si para terminar nos ponemos de rodillas acá por el espacio los que puedan y finalizamos haciendo una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hemos podido estudiar tu palabra y hemos podido entender que incluso en los momentos más difíciles tú nos capacitas. Querido Padre, por favor, quédate con nosotros. Bendice a los miles de hermanos que nos ven y nos escuchan tanto en directo como en diferido y que todos podamos prepararnos desde ya, ahora, Señor,
para cuando descienda la lluvia tardía. Todo esto te lo dejamos en tus manos y te pedimos el perdón de nuestros pecados en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.